El reflejo en el cristal de la ventana no me devolvía una cara, sino un mapa de fracasos. Cada línea de expresión era un camino que no debí tomar. Cada sombra bajo los ojos, una noche en vela lamentando un pasado que se negaba a soltarme. Vivía convencido de que una sombra me seguía, una especie de maldición silenciosa que se tejía en los hilos de mi existencia, deshaciendo cada logro, envenenando cada alegría. No era algo que pudiera explicar con lógica, era una certeza que sentía en los huesos, un frío constante que ni el sol más radiante lograba calentar. El apartamento se había convertido en un mausoleo de mis propios sueños. La guitarra acumulaba polvo en una esquina, sus cuerdas mudas como mi propia voz. Los lienzos en blanco me miraban desde el caballete, un reproche constante de todos los colores que ya no me atrevía a usar. Me movía por los días como un autómata, cumpliendo con los rituales mínimos para sobrevivir. El café era amargo, la comida no tenía sabor, y las voces de la gente en la calle sonaban lejanas, como si pertenecieran a un mundo del que yo había sido exiliado. Cada intento por romper el ciclo terminaba en el mismo punto. La entrevista de trabajo que parecía perfecta se desvanecía en un correo electrónico genérico de rechazo. La conversación que empezaba con una chispa de conexión se apagaba en un silencio incómodo. Cada puerta que intentaba abrir se cerraba con más fuerza que la anterior, reforzando la narrativa que me repetía sin cesar. No es tu culpa, estás mercado, no hay nada que puedas hacer. Era un consuelo terrible, una jaula cómoda que me absolvía de toda responsabilidad. Si el destino ya estaba escrito en mi contra, ¿para qué luchar? Esa noche, la lluvia golpeaba el cristal con una furia que parecía imitar la tormenta de mi interior. Había llegado otra carta, otra deuda, otro recordatorio de mi caída. Me senté en el suelo, rodeado por los escombros de mi vida, y por primera vez en mucho tiempo no sentí rabia ni tristeza, solo un vacío, la rendición. En un impulso sordo, abrí un viejo baúl de madera que guardaba los vestigios de un tiempo más feliz, buscando no sé qué, quizás la prueba definitiva de que alguna vez fui otra persona. Entre fotografías de sonrisas que ya no recordaba como mías y pequeños objetos sin valor, mis dedos tropezaron con un sobre amarillento que jamás había visto. No tenía sello ni dirección, solo mi nombre, escrito con una caligrafía que me heló la sangre. La caligrafía era la mía, no una versión antigua y olvidada, sino la misma que usaba cada día para firmar recibos o escribir listas de la compra que nunca completaba. Era la escritura de un hombre derrotado, con los trazos caídos, como si a cada letra le pesara la existencia. Mis manos temblaron al romper el sello de cera, un sello que no recordaba haber puesto. El papel dentro era frágil, quebradizo por el tiempo. No había un saludo ni una fecha, solo una lista. El primer punto era el recital de piano de mis 10 años, cuando mis dedos helaron sobre las teclas y el silencio del auditorio se convirtió en un rugido que aún me despierta por las noches. El segundo, la final del campeonato juvenil, el penalti que mandé por encima del larguero. Seguían más, una letanía de mis fracasos más íntimos y dolorosos. La solicitud de beca rechazada, el negocio familiar que no supe salvar, el nombre de la mujer a la que no supe amar, escrito con una tinta ligeramente más temblorosa que el resto. Eran mis fantasmas, mis demonios personales, todos ellos catalogados con una precisión cruel en un papel que yo mismo había escrito. Leí hasta el final, con el aliento contenido, esperando una explicación, una palabra de consuelo de mi yo del pasado, pero no la había. La última línea, escrita en un espacio separado del resto, era una sentencia. No luches, no puedes ganar, estás marcado. Y entonces lo comprendí. La revelación no fue un rayo de luz, sino una ola de agua helada que me ahogó y me devolvió a la vida en una sola bocanada. No había ninguna sombra persiguiéndome. No había maldición, ni destino, ni una fuerza externa conspirando en mi contra. El carcelero y el prisionero eran la misma persona. Yo había escrito mi propia condena. Yo había alimentado a la bestia cada día, con cada renuncia, con cada suspiro de resignación. La historia que me contaba a mí mismo no era un reflejo de la realidad, era la arquitecta de mi ruina.
El vacío que sentía minutos antes se llenó de una furia blanca, una energía pura y terrible que recorrió cada fibra de mi ser. No era rabia contra el mundo, sino contra el hombre que había sido, contra el fantasma que se sentaba en el suelo de su apartamento rindiéndose. Me levanté, con el papel aún en la mano, el mapa de mis fracasos. Mis ojos se posaron en la guitarra, luego en los lienzos. Eran recordatorios, sí, pero no de lo que había perdido, sino de lo que había entregado voluntariamente. Me acerqué al caballete, sintiendo el polvo bajo mis dedos. La historia que había escrito sobre mí terminaba en esa hoja amarillenta. Pero una historia siempre puede tener otro capítulo. Con una decisión que nacía de las entrañas, tomé el papel, lo coloqué sobre el lienzo en blanco y busqué en un cajón una vieja caja de cerillas. La cerilla arañó la caja y la llama nació, pequeña y desafiante en la penumbra de la habitación. No hubo vacilación en mi mano. Acerqué el fuego al borde del papel amarillento y observé cómo la historia de mi derrota empezaba a consumirse. Las palabras, mis jueces y verdugos, se enroscaron, se volvieron negras y se deshicieron en un susurro de ceniza. El humo no olía a quemado, olía a liberación. No aparté la mirada hasta que la última letra de mi condena autoimpuesta se convirtió en un fantasma gris que flotaba en el aire. Las cenizas cayeron sobre el lienzo impoluto. Con la yema de los dedos las esparcí, creando una base gris y sucia. No era una destrucción, era una fundación. El primer color de mi nueva vida sería el residuo de la antigua. Esa noche no dormí. Tomé la guitarra y mis dedos, torpes y olvidados, buscaron las cuerdas. El primer acorde fue un quejido desafinado, un sonido horrible que me hizo estremecer. El fantasma de mi antiguo yo susurró que lo dejara, que era inútil. Pero esta vez su voz era débil, lejana. Apreté los dientes y volví a intentarlo. Y otra vez. Hasta que el dolor en mis dedos fue un fuego limpio que quemaba la duda. Y de la madera brotó una nota, una sola nota, pura y sostenida, que vibró en el silencio del apartamento como una promesa. Los días que siguieron se convirtieron en un ritual de reconstrucción. No buscaba un gran salto, sino pequeños pasos firmes sobre un terreno que yo mismo estaba creando. Empecé a correr por las mañanas, antes de que la ciudad despertara. Cada zancada era un golpe contra la inercia, cada bocanada de aire helado un recordatorio de que estaba vivo, de que mis pulmones funcionaban, de que mi corazón aún latía con fuerza. No corría para huir de nada, corría para encontrarme con el hombre que podía llegar a ser. Volvía a casa sudado y exhausto, pero con una claridad que no recordaba haber sentido nunca. Luego venía el trabajo. Me acerqué al caballete no con la presión de crear una obra maestra, sino con la curiosidad de un niño. Mezclaba los colores, sentía la textura de la pintura, el roce del pincel sobre la tela. Pinté mis fracasos. Pinté el silencio del auditorio, pero no como un vacío, sino como un espacio expectante lleno de posibilidades. Pinté el balón volando sobre el larguero, pero enfoqué el músculo tenso de la pierna, la fuerza del intento, la belleza del riesgo. No estaba borrando el pasado, lo estaba reclamando, transformando cada herida en una pincelada de un color inesperado. Dejé de evitar a la gente, salí a la calle y empecé a mirar a los ojos. Una sonrisa a la mujer del kiosco, un buenos días al vecino con el que llevaba años cruzándome en silencio. Pequeños actos de conexión que eran como anclas echándome al mundo real. Un día reuní el valor y llamé a un viejo amigo, uno de los que había dejado atrás en mi autoexilio. Esperaba reproches, incomodidad, pero al otro lado de la línea solo escuché una voz aliviada que decía, «Te he echado de menos». Esa tarde tomamos un café y por primera vez en mucho tiempo mi risa no sonó hueca. Mi obra maestra, sin embargo, seguía siendo aquel primer lienzo, el que llevaba las cenizas de mi antigua vida. Sobre esa base gris empecé a pintar un rostro, el mío, no el reflejo que veía en el cristal, sino el que sentía nacer en mi interior. Cada pincelada era una afirmación. Los ojos no reflejaban fracasos, sino la intensidad de quien ha mirado al abismo y ha decidido dar un paso atrás. Las líneas de expresión no eran caminos equivocados, sino las marcas de la batalla, las cicatrices de un superviviente.
La última tarde, mientras daba el toque final a la luz en la mirada de mi autorretrato, el teléfono sonó. El sonido estridente rompió la paz que había construido. Era un número desconocido. Mi primer instinto fue el de siempre, el miedo, el impulso de ignorarlo, de dejar que el mundo siguiera circun mí. Pero mi mano no se detuvo. Mis ojos se encontraron con los del retrato, un hombre forjado en fuego y ceniza que me miraba con una calma desafiante. Ya no era un prisionero, esperando la siguiente mala noticia. Era un hombre que había aprendido a escribir su propia historia. Con un aliento profundo, descolgué el teléfono. Al otro lado de la línea no había una sentencia, sino una voz amable y algo nerviosa. Era el dueño de una pequeña galería de un barrio vecino. Un amigo común, el mismo con el que había vuelto a reír tomando un café, le había enseñado unas fotos de mis cuadros. Quería verlos, quería saber si estaría dispuesto a exponer. No prometía nada, solo una oportunidad, una pared en blanco esperando una historia. Colgué el teléfono y el silencio que quedó no fue un vacío, sino un espacio lleno de posibilidades, como el lienzo antes de la primera pincelada. La noche de la inauguración, el aire olía a pintura fresca y a vino barato. No era una multitud, sino un puñado de almas curiosas que se movían en silencio entre mis obras. Vi a mi vecino, a la mujer del kiosco, a mi amigo, cuyo rostro era un faro de orgullo en la penumbra. Y vi a desconocidos, gente que se detenía frente a mis fracasos transformados en color. Se paraban especialmente ante el autorretrato, el que nació de las cenizas. Una mujer le susurró a su acompañante, que sentía la fuerza en esa mirada, que parecía un mapa de batallas ganadas. No veían la derrota, veían la lucha. No veían las cicatrices, veían la supervivencia. En ese momento, de pie en un rincón de la sala, lo comprendí todo. La victoria no era tener mis cuadros colgados en una pared. La victoria no era el aplauso, ni el reconocimiento, ni siquiera la venta de una sola obra. La verdadera conquista había ocurrido meses atrás, en la soledad de mi apartamento, cuando decidí que la historia de mi vida no me la contaría una sombra, sino que la escribiría yo con mis propias manos. El éxito no es un destino al que se llega, es la valentía de seguir caminando incluso cuando tus rodillas tiemblan. Es el coraje de afinar la cuerda rota una vez más, de dar una pincelada sobre un lienzo manchado de ceniza. Me acerqué al ventanal de la galería y miré mi reflejo. Era el mismo rostro, pero ya no era un mapa de fracasos. Las líneas de expresión eran los surcos que deja la risa después del llanto. Las sombras bajo los ojos, el testimonio de noches en vela, no lamentando el pasado, sino construyendo un futuro. Porque todos llevamos una historia dentro, un relato que nos contamos cada mañana al despertar. Y a veces, esa historia se convierte en una jaula, pero la llave siempre ha estado en nuestro bolsillo. No podemos borrar los capítulos ya escritos, pero siempre podemos decidir cómo empieza el siguiente. La única maldición es creer que no tenemos el poder de levantar la pluma y cambiar el final.